¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en el programa Fuente de Vida con el pastor Esteban Reyes por Más TV. Vamos a estar entonando este salmo que es el Salmo 63. Bendiciones a todos y cada uno de los que me escucha en esta hora, con el gusto y con el placer y la bendición de estar transmitiendo desde el canal de Más TV y pues entrando a sus hogares. Un saludo muy especial a la Iglesia Fuente de Vida de Ciudad Juárez y también a la Iglesia La Gracia en Ciudad Juárez. Que el Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Saludos también para todos los que nos ven en lo ancho y largo de la República Mexicana y también en el área de Estados Unidos y en otros países. Hoy quisiera que escudriñáramos un pasaje en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 8 al 9. He titulado este sermón Herederos de Bendición. Y vamos a estar revisando precisamente este pasaje. Vuelvo a repetir, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 9. Y voy a leer, acompáñame, escucha atentamente. Si tienes una Biblia contigo, puedes leerla ahí en casa donde estás y vamos a estar viendo este texto. Dice de la siguiente manera: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este es un pasaje que escribe el apóstol Pedro muchos años después de que el Señor Jesús ya deja la tierra, asciende al cielo, y él manda esta carta y él escribe una serie en 3 capítulos previos. En esta carta manda instrucciones específicas para los creyentes, manda una serie de consejos para una vida fructífera. Él empieza a decir cuál es el perfil de aquel que verdaderamente es hijo de Dios. Él habla acerca de cuál es el perfil de aquel que realmente es un seguidor de Dios. Así que empieza hablando en los capítulos anteriores de la esperanza que ahora tenemos por el llamamiento que Dios ha hecho a nuestras vidas. La gloria y la bendición de haber sido convocados por Dios a través de la obra de la cruz para que nosotros nos unamos a Él y seamos su pueblo. Ahora, también nos está llamando a una vida santa. Y en este rubro de la santidad, Él pone como estándar o como ejemplo a Cristo. Y Él menciona que Él es como una piedra desechada por los edificadores. Y después empieza una exhortación a vivir como siervos de Dios. Primero dice: Jesús fue desechado por aquellos que eran de su pueblo de Israel, pero después dice: mas sin embargo, Él convocó a gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, para que fuéramos ahora creyentes, fieles servidores de Él, seguidores de Él. Ahora, Él nos da la instrucción y nos dice cuál debe ser nuestro perfil y nuestro comportamiento una vez que hemos sido llamados por Dios. Esta es una exhortación, es un libro que está lleno de consejos prácticos para una vida que refleja nuestra unión a Cristo. Y de hecho, este pasaje yo puedo decir que es un extracto perfecto que nos habla de cómo nosotros debemos mostrar el carácter, el amor, la sabiduría y todo lo que es Dios mismo en la manera como vivimos. Al final de estos consejos, después de que termina la carta del apóstol Pedro, él hace una conclusión al decir en el versículo 8 que acabamos de leer, dice: finalmente, precisamente con esta palabra, él está puntualizando que es un resumen de un principio rector, que todos los consejos anteriores pueden estar contenidos en este solo versículo. Yo puedo enumerar en 3 puntos principales este pasaje. El primer punto es que somos llamados nosotros a modelar la naturaleza de Dios. Y lo primero que vemos en este pasaje, encontramos que dice: sean todos ustedes de un mismo sentir. Y al estar hablando de un mismo sentir, está hablando de estar en un mismo espíritu, estar en un mismo canal, estar con una misma perspectiva, en una misma unidad. Precisamente la palabra unidad es algo que debe caracterizar a los que somos hijos de Dios y que amamos a Dios. Si tú te llamas a ti mismo creyente, la característica específica que el apóstol Pedro nos está haciendo, el llamado que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo a nuestras vidas, es permanecer en unidad. Y es que el concepto de unidad en nuestra cultura es un concepto humano que falla. Y sí, nosotros podemos intentar ser unidos, podemos buscar una familia unida, podemos buscar una comunidad, una nación con una misma unidad. Ahora mismo hay problemas en Estados Unidos y parece que la sociedad se levanta en una protesta en diferentes partes de Estados Unidos porque precisamente la unidad no está presente. En nuestro país, el día de ayer, hubo manifestaciones en todas las ciudades en contra del gobierno, precisamente porque no hay un mismo sentir, no estamos en unidad, porque el plan de unidad desde la perspectiva humana falla. Pero el plan que viene por parte de Dios, el concepto que parte de su naturaleza, es un concepto que es perfecto.
En la humanidad, en nuestra carnalidad, en nuestra naturaleza, la unidad siempre se ve terminada por traiciones y deslealtades. En una aspiración por restablecer el modelo perdido en el Edén, porque en el Edén es donde Dios estaba en comunión constante con el hombre y la mujer, y dice la Escritura que en el Edén Adán y Eva estaban siempre unidos con Dios, platicaban con Dios, caminaban con Dios, recibían de Dios la instrucción directa, y entonces esa unidad perfecta con Dios se vio interrumpida por razón del pecado. Aún más allá, antes de la creación, encontramos el concepto de unidad entre la triunidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad perfecta en donde no hay competencia. Una unidad perfecta en donde no hay deslealtades. Una unidad perfecta en donde vemos de una forma armónica tres personas en uno funcionar en la creación, funcionar en la salvación del hombre, funcionar en todo lo que existe. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos una aspiración por la unidad. Queremos unidad. Dios estaba en constante unidad con el hombre y la mujer. Esta unidad fue quebrantada por el pecado, trayendo deslealtad y traición. Por lo tanto, toda aspiración humana de unidad, aún en la familia, toda la aspiración que tenemos de unidad en el matrimonio, entre amigos, tal vez entre vecinos, con compañeros del trabajo, en tanto que se procura de manera carnal, de manera humana, siempre vamos a fracasar. Cuando luchamos con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia mente, cuando nos esforzamos con nuestras capacidades por buscar una perfecta unidad, siempre vamos a fracasar porque tendremos marcas de deslealtad y de traición por causa del pecado que habita en nosotros. Entonces, el apóstol Pedro aquí está llamándonos y nos dice a todos: sean todos de un mismo sentir. Lo que significa es todos en el mismo plan, todos con la misma visión, todos con el mismo objetivo, todos con el mismo común denominador que es Cristo. Todos con una misma medida, todos a una misma aspiración, dice el apóstol Pablo, que ahora vamos creciendo y buscamos estar en un estándar que es a la medida del varón perfecto. Todos con las mismas aspiraciones y deseos de poder llegar a la eternidad y poder ver a nuestro Salvador cara a cara. Esto es unidad. Jesús vino y revolucionó el concepto de unidad. Jesús vino y puntualizó para todo lo que nosotros conocíamos de unidad, y Él cambió el concepto, porque Él llegó a afirmar lo siguiente: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, porque el Padre y yo somos uno, y eso es un concepto que para muchos fue escándalo, para los judíos fue escándalo. Imagínate a alguien que venga y diga que está unido a Dios en perfección y que los dos son uno, que tiene una perfecta unidad a Dios. Solamente Jesús es el que podía decir eso. Que alguien diga que está haciendo la perfecta voluntad de Dios, eso es casi imposible. Cuando la historia habla de un Dios a través de la Escritura, que solamente habla a través de montes humeantes, con imágenes aterradoras, cuando la historia bíblica nos presenta a un Dios que solo se presenta con los sacerdotes, solamente hay acceso para aquellos que después de haber hecho muchos rituales sagrados y muchos rituales de limpieza personal, son los que podían entrar temblando con mucho miedo a un lugar llamado lugar santísimo, donde estaba Dios, arriesgando sus propias vidas. Así que toda la época, todo el tiempo que pasó el pueblo de Israel tratando de estar en unidad con Dios a través de un hombre, un sacerdote, de repente viene Cristo y sorprende con esta declaración: yo y el Padre somos uno, estamos unidos. La iglesia entonces es la institución que Cristo establece en la tierra para modelar la unidad perfecta. Ese es el llamado de Dios para nosotros. La unidad que solo se puede dar por parte de Dios al elegir y llamar a pecadores, a hombres y mujeres que no tenemos ninguna solución, como tú y como yo, y que nos llama y nos convoca a unirnos a un mismo pueblo, dice el apóstol Pablo, a una misma fe, a un mismo Dios, un mismo sacrificio,
una misma doctrina. Entonces, es Dios llamándonos a través de la obra de Cristo. Es la unidad que solo se puede dar por la convocación de Dios al monte del Calvario para creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hebreos capítulo 12 nos hace una descripción de cómo antes se acercaban los judíos y el pueblo de Dios tratando de unirse a Dios, pero era imposible. Y dice ahora cómo es que estamos unidos a Dios. Hebreos 12, versículo 18 menciona lo siguiente: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaban que no se les hablara más, porque no podían soportar la palabra de Dios, no podían soportar el mandato. Decía la ley: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, está diciendo el escritor de Hebreos, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Lo que está diciendo aquí es: ahora nosotros tenemos acceso y oportunidad de unirnos a Dios, de estar en su voluntad, de tener una unidad perfecta con Él a través de Cristo. Jesús fue el que dijo específicamente que no había mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y Jesús lo mencionó de igual forma diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, nadie puede estar unido a Dios si no es a través de Él, si no es a través de Él. Jesús dijo también: yo soy la puerta. Y Él es la puerta para poder acceder a la presencia de Dios y a la unidad con Dios. Al igual, en el libro de los Hechos hay una descripción de lo que es estar en un mismo sentir. En el día del Pentecostés, Dios cumplió su promesa de enviar al Consolador. Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya, porque entonces voy a enviar mi Consolador. Y cuando justo Lucas describe, el evangelista, la unidad en la que estaban o se encontraba la iglesia, 120 personas en un edificio, en un aposento alto, y dice en Lucas que estaban unánimes juntos, significa en una misma alma, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, bajo un mismo objetivo. En pocas palabras, en una palabra que nos encanta a los creyentes, estaban en una comunión perfecta con Dios en oración, y entre ellos, porque estaban juntos en una misma expectativa, el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿eres tú un procurador de la unidad en tu familia? ¿Estás procurando tú la unidad con Dios? ¿Estás tú buscando estar en la presencia de Dios continuamente en tu vida? ¿Estás buscando y procurando la unidad en la vida de la iglesia? ¿Estás procurando tú la unidad entre tus vecinos? En pocas palabras, ¿representas tú la naturaleza de unidad de nuestro Dios? Si no la representas, entonces no eres un creyente. Tal vez seas un simpatizante. El segundo punto que nos habla este pasaje, hace un llamado el apóstol Pedro y nos dice: llamados a modelar el carácter de Dios. Precisamente el versículo 8 en su segunda parte dice que debemos ser compasivos, que debemos amarnos fraternalmente, que debemos practicar la misericordia, que debemos ser amigables. Cuando leemos nosotros el libro de Gálatas, nos encontramos que esto es el fruto del Espíritu. Significa que esta es la evidencia, son características específicas, son atributos de Dios que Él nos dispensa para que nosotros ejerzamos,
Pero nuestra naturaleza caída no tiene la capacidad de producir amor. Nuestra naturaleza caída no tiene capacidad de ser compasivo, de perdonar, de ser misericordiosos y amigables. No. Se requiere del poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras mentes, una presencia transformadora para que nuestra naturaleza ya no sea de odio, ya no sea de enojo, ya no sea con cosas equivocadas nuestra respuesta, sino con cosas santas que representan a Dios. Cristo no solo hizo declaraciones escandalosas y gloriosas cuando ejerció su ministerio. Algo que encontramos y nos llama la atención de la forma de hacer su ministerio es que Él usa un modelo para nosotros, sus hijos. Y ese modelo es que Él declaraba la palabra y Él inmediatamente la demostraba. Significa que era una declaración seguida de una demostración. Por ejemplo, Él dijo, yo soy el pan de vida. Inmediatamente de esa declaración, Él llegó a alimentar a 5,000 y después en otro evento a 7,000 hombres, más mujeres y los hijos. Después Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Después de mencionar eso, Él resucitó al hijo de la viuda de Naín. Él resucitó a la hija de Jairo, resucitó a su amigo Lázaro y Él mismo venció a la muerte levantándose al tercer día de la tumba. Jesús no era alguien que solamente hablaba de labios. Jesús demostraba. Él también dijo, yo soy la puerta de las ovejas, declarando que solo en Cristo, como mediador, tendríamos acceso a la vida eterna. Y ¿saben algo? Él murió, resucitó y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por sus ovejas. Él es la puerta. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y Cristo fundó la iglesia como una lámpara en medio de las tinieblas. El evangelista Mateo, en el capítulo 5, versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Entonces hace un llamado, dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, delante de todos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, tus alumnos, tus trabajadores, tus amigos. Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luego entonces dice, compasivos, con amor, fraternales, misericordiosos, amigables. Si estamos unidos a Cristo, esa unidad se refleja no solo con declaraciones. Yo sé de personas y he escuchado a personas que cuando están bajo una dificultad empiezan a clamar a Cristo. Hace unos días iba caminando y vi a una vecina que pasó frente a un perro bravo y el perro empezó a ladrarle fuertemente y la vecina lo primero que hizo fue mencionar Cristo de la gloria y después de eso como 3 o 4 maldiciones. Queremos nosotros decir con nuestra boca que creemos con Cristo, que creemos en Cristo, pero no estamos en Él, pero no estamos en una unidad con Él. Es como aquella persona que ahora que está la pandemia, se siente con ciertos síntomas, ciertas enfermedades, y lo único que hace es empezar en su casa a gritarle al doctor, doctor ayúdame, doctor ven, ¿dónde está doctor? Y empieza a invocar el nombre de un neumólogo y empieza a decir, yo quiero que venga el neumólogo, yo quiero que venga. ¿Dónde estás, neumólogo? ¿Dónde estás? No pasa absolutamente nada. Pero qué diferente es cuando el neumólogo es tu amigo. Qué diferente es cuando el médico es tu amigo, amigo de la familia. Levantas el teléfono y puedes marcar el número y puedes llamarle y decir, amigo, estoy en problemas. Tengo ciertos síntomas y yo espero que vengas y me atiendas. Qué padre es que a las 2, 3 de la mañana un amigo con esas características pueda venir a tu casa y atenderte de forma personal. Eso es unidad. Muchos se llaman a sí mismos unidos a Cristo. Muchos se llaman a sí mismos conocedores de Cristo. Pero eso no es suficiente. Si no está el fruto del Espíritu, si no está la evidencia de la presencia de Dios, si no están las marcas de tu unidad a Cristo, entonces tú no eres un creyente. Simplemente eres un simpatizante. Si estamos unidos a Cristo, esa unidad se refleja no solo con declaraciones,
no solo con palabras. El reflejo de nuestra unión a Dios por medio de Cristo se demuestra mediante nuestros frutos. Jesús llegó a declararle a los discípulos y le decía: Jesús, ¿cómo vamos a darnos cuenta quiénes son de nosotros? Jesús les dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los que estaban unidos a Él, a los que son de Él, a los que le pertenecen. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu, o sea, la evidencia natural de que el Espíritu de Dios está habitando en tu corazón y que tú le perteneces a Cristo, es que tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y dice la Escritura: contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que está diciendo es: si verdaderamente tú eres hijo de Dios, si verdaderamente eres un creyente y seguidor de Jesucristo, y tú dices: yo soy hijo de Dios, entonces tiene que haber una evidencia de que el Espíritu de Dios habita en ti y el amor te va a aflorar. Amor por tu esposa, por tus hijos, un amor sincero, una lealtad fiel a tu matrimonio. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No solamente en nuestra mente, es también en nuestras acciones. Dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, sino todo lo contrario, con amor, con gozo, con paciencia, sirviéndonos unos a otros. Y aquí yo quiero hacer una pausa y preguntarte: ¿son el fruto del Espíritu o las características del fruto del Espíritu aquello que te caracteriza? Si la gente que te rodea pudiera describir tus virtudes, ¿habría fruto del Espíritu ahí? ¿O solamente diría: es alguien muy divertido, es alguien muy alegre, o diría: es alguien muy serio? O yo te pregunto, dirían: sí, es alguien amoroso con su familia. Dirían: sí, es una mujer amorosa con su esposo. O dirían: sí, es una mujer que es amorosa con sus hijos, con sus padres. ¿Qué tipo de característica tienes? No es una mujer que es de pocas pulgas, como decimos en México. O dirías tal vez: ¿sabes qué? No, es una verdadera mujer que es paciente. Es una mujer que recibe con mansedumbre la instrucción. O diría: no, es una mujer peleonera que en cuanto tiene oportunidad sale y con sus vecinas está siempre en disensión. ¿Qué te caracteriza a ti? Número 3. El tercer punto de este pasaje, menciona lo siguiente: estamos llamados a modelar la gracia de Dios. ¿Cómo vamos a modelar la gracia de Dios? Bendiciendo. Dice el pasaje en el versículo 9: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Miren, lo primero que menciona este pasaje dice: no devolviendo mal por mal. Eso es exactamente lo que todo el mundo hace. Todo el mundo responde mal por mal. Es muy común y natural que digamos ojo por ojo, diente por diente. El que la hace la paga. Y eso es algo que no tiene nada de extraordinario. Eso es algo muy natural en el hombre, pero de un corazón caído. Pero cuando estás en el Señor, dice la Escritura, entonces tú no quieres pagar con la misma moneda. Tú no quieres maldecir después de haber recibido una maldición, sino que ahora dice: por el contrario, el llamado tuyo, si eres hijo de Dios y creyente, es bendecir, porque has sido llamado para ser heredero de bendición. El llamado de Dios para lo que somos hijos de Él es sí recibir bendiciones. Somos sujetos de la herencia de Dios para nosotros, porque recibimos la fe como herencia. Y por medio de la fe creímos en Cristo y fuimos llevados al arrepentimiento. Sí somos herederos de bendición porque recibimos la salvación por creer en Cristo Jesús, y esto se llama justificación.
Recibimos la comunión con Dios por medio de Cristo y esto se llama propiciación. Cristo tomó nuestro lugar para aplacar la ira de Dios que merecíamos por razón de nuestro pecado. Eso es gracia. Recibimos la comunión con Dios también a través de un nuevo nacimiento. El Señor nos ha regenerado, ha cambiado nuestro corazón. Él nos ha dado también como herederos de su bendición el regalo del Espíritu Santo. Y eso es la garantía, dice el apóstol, que son las arras. Así como en una boda se entregan arras, que es una garantía de que ahora le perteneces al novio. La iglesia ha recibido las arras de parte del novio, que es Cristo, y ahora está preparando un hogar para que nosotros vayamos y habitemos con Él. Esas arras es el Espíritu Santo que nos da una garantía de que estamos unidos a Él. Recibimos también el beneficio de pertenecer a la familia de Dios por medio de la adopción, que es una gracia de parte de Dios. Recibimos también el beneficio de ser cada vez como Cristo, y eso es la santificación. Recibimos también el regalo y la bendición de la vida eterna, la promesa de un día estar para siempre con Él, cara a cara. Recibimos la bendición de tener una vida para la gloria de Dios. Ya no vivimos sin sentido, ya no vivimos sin propósito. Ahora nuestro propósito ha sido redimido, comprado por aquel que es nuestro dueño. Y ahora vivimos para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo, todo lo que hagamos, sea que comamos, que bebamos, que respiremos, que nos movamos, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y todo tiene que ser por Él, de Él y para Él, porque solamente Él es digno de recibir la gloria y la honra. Ese es el resumen del propósito del creyente. Todas estas bendiciones hemos recibido. Recibimos la bendición de ser embajadores de Cristo, portadores del mensaje más glorioso que el humano va a escuchar, y es el mensaje del Evangelio. Y tenemos muchos otros privilegios. Por ejemplo, el Señor nos llama a ser sacerdotes. El Señor nos promete sanarnos en tiempo de enfermedad. Él nos promete dones, talentos, prosperidad, sabiduría, gozo, etc. Y todo esto es por la gracia de Dios. No es porque yo sea bueno, porque todo lo contrario, yo soy malo. No es porque tú seas bueno, no es por lo que tú hagas, es por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 10, versículo 7, el evangelista menciona: cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El llamado es entonces: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien a leprosos, expulsen demonios. Dice, de gracia recibisteis, entonces responde con gracia. Somos herederos de bendición, pero también somos llamados a heredar bendición. Jesús nos dice que el tipo de vida del creyente es que sí, cierto, habrá aflicciones, habrá tribulaciones, habrá persecuciones, habrá tiempos de angustia muy parecidos a los que ahora vivimos. Habrá personas que nos harán el mal, habrá quien nos va a maldecir, pero Jesús también nos afirma en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que recibimos de Dios por su gracia es mucho más grande que lo que las personas pueden hacernos en mal o en maldición. Lo que recibimos de parte de Dios por su gracia es mucho más grande que lo que pueda ser la enfermedad o la economía o los problemas de este mundo. El llamado de Dios es a vivir en una perspectiva correcta, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Como Esteban, el primer diácono en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, mientras él estaba siendo apedreado, su mirada no se quitó de Jesús a la diestra del Padre. Su cuerpo estaba siendo destrozado, sus huesos quebrados, pero él vio los cielos abiertos. Él no vio las piedras golpeando su cuerpo, abriendo su carne. Él no se fijó en las maldiciones ni las injurias de las personas alrededor. Él no quitó la mirada de Cristo. Esa es la manera de vivir de los hijos de Dios. Jesús mismo,
aún estado en la cruz colgado, siendo sus manos y sus pies desgarrados y atravesados por el efecto del peso de la gravedad, sostenido solamente por 3 clavos. Ahí, en medio de las maldiciones, sufriendo la traición, la injuria, el falso testimonio, la mentira, la codicia, el desprecio, la burla y el dolor. En medio de toda esta imagen terrible y abominable, se escucha una voz desde la cruz, una oración gloriosa que transforma nuestra manera de vivir. Y Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, bajo ninguna circunstancia, ninguna situación, ni la misma muerte, ni el mismo infierno, ni el mismo diablo contra Él, le hizo perder la perspectiva de hacer la voluntad de su Padre y permanecer en unidad con Él. Has sido llamado a ser bendición. Has sido llamado con el propósito de bendecir. Tú has recibido como herencia la bendición de Dios a través de Cristo y tú eres un creyente. Entonces tu llamado es a bendecir. Bendecir todo lo que pisas, bendecir donde caminas, bendecir a las personas con las que tienes contacto, bendecir a tu familia, bendecir a tu esposa, bendecir a tus hijos. El llamado de Dios para tu vida como hijo de Dios y en unidad a Él es ser bendición donde quiera que tú vayas. Yo te quiero preguntar, ¿eres un hombre que refleja la gracia de Dios en tu casa o no? ¿Es bendición cuando llega papá con sus hijos o no es bendición? ¿Es causa de temor, de terror? ¿En tu trabajo eres causa de bendición? El día que faltas a tu trabajo se nota tu ausencia porque dicen: hoy no está él o ella, que son una fuente de bendición. Yo te pregunto, ¿eres conocido en tu barrio como el que poncha las pelotas de los niños de la colonia? ¿Eres conocido como el bravucón? ¿O eres conocida como la peleonera? ¿Eres la bruja del barrio? ¿O eres una buena administradora de la gracia de Dios? Eso es lo que hace la diferencia entre un creyente y un no creyente. ¿Eres de las que le gusta poner en tensión a su esposo con celos, con iras, con contiendas insensatas? ¿O eres la verdadera representación de la mujer virtuosa descrita en Proverbios 31:10? Fíjate cómo describe la Escritura al Señor. Mujer hacendosa, ¿quién la halla? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Y fíjate lo que sigue, dice: es una mujer que bendice, al grado que su esposo es conocido, o sea, es admirado, es estimado en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Su marido la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza. Muchas mujeres son bellas y hermosas, pero tú las superas a todas. Mujeres son el tipo de mujer que generan este sentimiento en sus varones, en sus maridos. Y maridos, yo les pregunto, ¿son de aquellos de los que dice el apóstol Pablo: varones, maridos, amen a sus mujeres? Porque cuando amamos a nuestras esposas se nota. Y cuando esto sucede es la clara evidencia de que estamos unidos a Cristo y somos verdaderos creyentes. Y somos ahora herederos de la gracia y ahora dadores de bendición donde quiera que estamos. ¿Qué encuentran tus hijos en ti? ¿Refugio, paz o enojo, coraje y celo? ¿Qué encuentran tus nietos cuando te visitan? ¿Eres un hombre o una mujer que bendice o son temibles? ¿Eres de los que critica? ¿Eres de los que destruye el corazón de tus hijos y de la familia hablando mal de otros? ¿Eres de los que busca a toda costa la unidad del cuerpo de Cristo, alentando a la familia a soportarnos los unos a los otros en amor? ¿O eres de los que divide la iglesia? Hay señoras, yo les llamo, o varones, que se les conoce que tienen el efecto del mar rojo, que donde quiera que llegan a la casa y los hijos se esconden, se hacen los dormidos, todos se hacen los ocupados, porque todo mundo se abre en multitud para dejarte pasar y no cruzarse en tu camino por tu mala actitud, por lo destructivo de tu lengua. Así hay padres de familia, madres de familia,
así hay patrones, así hay trabajadores que cuando llegan sus compañeros, luego inmediatamente se repliegan con el efecto del Mar Rojo. ¿Cómo estás funcionando tú en tu vida? Yo quiero cerrar con este pensamiento. Tú y yo hemos sido llamados a ser herederos de bendición. Somos el fusible de la luz de Cristo para el mundo. Significa que como funciona un fusible, es que el Señor ha elegido a su iglesia, a los que somos de Él, a sus hijos, para que nosotros demos de su bendición y seamos portadores de las noticias gloriosas de salvación. Si Dios nos ha llamado a ser la luz del mundo, significa que ahora el Señor, nuestro Dios, nos usa a nosotros para poder presentar a Cristo como la luz gloriosa que transforma, que cambia nuestras circunstancias y que nos dan esperanza. La pregunta es, ¿eres tú un fusible para la gloria de Dios o simplemente eres alguien fundido? Y por ti no pasa la gloria, por ti no pasa la virtud, ni la bendición de Dios. Tal vez tú digas, yo nací en un hogar cristiano. Tal vez tú digas, desde chiquito yo voy a la iglesia. Tal vez tú digas, yo voy y me hinco cada domingo. Tal vez tú digas, yo soy un adorador y voy a la reunión de la iglesia cada vez que, cuando están abiertas las iglesias. Tal vez tú digas, yo escucho muchos mensajes en internet. Pero si tu manera de vivir no es el canal de la bendición de Dios para todos los que te rodean, entonces estás lejos de Dios. Yo te quiero invitar el día de hoy. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude a poder verdaderamente nosotros ser herederos de bendición? Recibir su bendición para dar la bendición. No podemos vivir de una forma unilateral donde solamente recibimos sus virtudes, sus bendiciones, sus bondades y no estamos dispuestos a bendecir en misericordia, en bondad, en paz. ¿Cómo eres conocido alrededor de ti? ¿Cómo eres conocida entre tu gente? Eso es lo que eres realmente. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres cambiar de vida? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres realmente decir, Dios, yo quiero estar en unidad contigo? Entonces, yo te invito a que hagamos esta oración juntos y le pidamos al Señor, Señor, guíame. Señor, úsame para tu gloria. Señor, transfórmame en el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta hora. Señor, gracias te damos por tu palabra. El llamado es muy claro a nuestras vidas. Hemos sido llamados a ser herederos de bendición, a ser bendecidos por ti, Señor, para poder nosotros bendecir a otros. Señor, tú nos has llamado a una verticalidad donde de arriba, Señor, viene hacia nosotros toda la virtud de tu salvación, la fe, el arrepentimiento, la santidad, Señor, y un día la glorificación. Señor, en el nombre de Jesús, aquellas personas que me escuchan, dales el don del arrepentimiento, Señor, por medio de escuchar la palabra de Dios. Señor, dales el don de la fe, Señor, para creer. Padre, y que ellos puedan recibir el don de tu Espíritu Santo, para que en ellos haya una transformación, una regeneración, y ya no paguen mal por mal o maldición por maldición, sino que ahora, Señor, ellos puedan bendecir, que ellos puedan hacer una diferencia y ser portadores del carácter de Cristo. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a parecernos cada vez más a ti. Señor, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, transfórmanos y permítenos ser un fusible de la gloria de tu luz, Señor, para este mundo. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te pedimos por aquellos, Señor, que me están escuchando. Aquellos, Señor, en donde el Espíritu Santo está obrando en sus corazones. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que con poder, Señor, al igual que en el día del Pentecostés, vengas con un viento recio, tomes sus corazones, les regeneres y les uses ahora para tu gloria, para ser canales de bendición donde quiera que estén. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te quiero invitar por último. Tú tienes una Biblia en casa. Ábrela, empieza a leer. Puedes empezar por el Evangelio según San Juan. Empieza a leer y pídele al Espíritu Santo, guíame a toda verdad y a toda justicia. ¿Tú quieres ser cambiado? ¿Tu carácter es malo? ¿Eres mentiroso? ¿Robas?
eres infiel, batallas con algún punto de tu vida, clama al Señor, dice la Escritura. Clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor y eso va a terminar para gloria de su nombre. Es el pastor Esteban Reyes desde Fuente de Vida, Canal Más TV. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.